Hola, buenas noches y bienvenidas a todos. Gracias por estar con nosotros para nuestro conversatorio sobre la solidaridad transnacional tras la sentencia 16813, la cual despojó desde su nacionalidad a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Hey everyone, and welcome and thank you for joining us tonight for our conversation on transnational solidarity following the ruling, the Sentencia 16813. That revoked the citizenship of Dominicans of Haitian descent. Este espacio transnacional, por lo tanto, estaremos conversando en español, inglés, Spanglish y lengua de señas americano, ASL. This transnational space, so our conversation will take place in Spanish, English, and Spanglish, and ASL. And I'll lead it out to Yanilda. Gracias, Stephanie. Thanks, Stephanie. Solo para los que no nos han acompañado anteriormente en nuestros diálogos, les cuento un poco sobre We Are All Dominican. Just for folks who are joining us for the first time, perhaps, I wanted to just say a couple of words about We Are All Dominican. We are a collective that works in solidarity with movements led by Dominicans of Haitian descent, fighting for inclusion and citizenship rights. And we also seek to educate and activate the Dominican diaspora in order to challenge anti-Haitianism and anti-Black discourses, both in the Dominican Republic and in the diaspora. Our collective is part of a long tradition of collaboration on the island, and our work is one of many examples of transnational solidarity that has been taking place for many decades, and from whom we have learned so much. Transnational solidarity for us, which is what we're going to be talking about today, is a daily practice, and it's something that we draw on to combat anti-Blackness, which, as it's been made especially clear this year, it's a problem that is essential to combat. So ahora en español, We Are All Dominican trabaja en solidaridad con los movimientos liderados por dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que siguen su lucha por la inclusión y los derechos a la ciudadanía y la nacionalidad. Y nuestro colectivo busca educar y activar a la diáspora dominicana para desafiar los discursos anti-haitianos y antinegros tanto en la República Dominicana como en la diáspora de Estados Unidos y en otros países. Nuestro colectivo es parte de una larga tradición de colaboración tanto en la isla como en las diásporas dominicanas en el mundo. Nuestro trabajo es uno de muchos ejemplos de solidaridad transnacional que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Y aquí tenemos personas que han también trabajado mucho tiempo en ese trabajo, como vamos a conversar. Para nosotros, la solidaridad transnacional es una práctica cotidiana y necesaria para combatir la antinegritud en este mundo, algo que hemos visto este año en particular, que es algo esencial para combatir. Ahora le paso la palabra a Stephanie, que nos va a compartir unas palabras de apertura. Before we begin, I'm going to turn it back to Stephanie to give us a few words to ground us. Gracias, Yanilda. Ok, en este espacio, por favor, siéntense en una posición cómoda. Y ahora vamos a tomar un momento para respirar y estar presente para la conversación que estamos a punto de iniciar. Please sit in a comfortable position, and we're going to take a moment to breathe and get present to the conversation we're about to begin. Y a la cuenta de 3, respiramos profundamente. Respiramos juntos 2 veces, y si quieren, le pido que cierren los ojos para ese ejercicio. So in the count of 3, we will take a deep breath, and we'll do this twice together. And if you'd like, I ask that you close your eyes during this part. Let's begin. Okay. Thank you for being with me in this present space. Gracias por estar en este espacio presente. Ahora lo torno otra vez a Yanilda. Now I'll turn it over for Yanilda to do an overview.
Gracias, Stephanie. Thanks, Stephanie, for that moment of centering ourselves and for grounding. Gracias, Stephanie, por ese momento de centrarnos un poco en este espacio, en esta conversación importante que vamos a tener hoy. So today we are commemorating what was a day that was actually yesterday, which was the 7th year anniversary of the court decision in the Dominican Republic that declared hundreds of thousands of Dominicans that declared that hundreds of thousands of Dominicans were no longer considered Dominican citizens just because their parents or grandparents were from Haiti. For these individuals, the only country that they had ever known as home had suddenly closed its door to them, excluding them from education, formal work, property, marriage, healthcare, and all aspects of civic life. And even though many of these things had been happening in the Dominican Republic for many years, this court decision legalized what many people in the island and what we call their civic death, la muerte cívica. And so today we're going to lift up stories of resistance and reimagining solidarity to counter these attempts to make Dominicans of Haitian descent invisible and to attempt to deprive them of their rights by the Dominican state. We follow a long tradition of bonds of solidarity across issues that impact us aquí y allá. As folks in the diaspora living in the United States, we recognize that the struggle of immigrants and their families all over the world, and we saw immediately that when this sentencia came down, it was setting a global precedent, shaping the possibility of denationalization and statelessness in the Dominican Republic, but something that could easily be adopted in many parts of the world. To quote the words of Martin Luther King, "An injustice anywhere is a threat to justice everywhere." And so for this reason, what we're going to do today is we're going to highlight the voices and the work of Dominicans, Dominican Americans, in particular, and Dominicans of Haitian descent, who have given true meaning to the words transnational solidarity. They have been working to lift up and amplify the struggle for justice in the Dominican Republic, centering the voices of people who have been directly affected and leading the struggle on the ground. And we'll also talk about broader transnational solidarity and its importance at this particular moment. Entonces, ahora en español. Ayer conmemoramos el 7º aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, la cual declaró que cientos de miles de dominicanos y dominicanas ya de repente no eran considerados ciudadanos dominicanos por el solo hecho de que sus padres o abuelos eran de Haití. En ese momento, de repente, el país que los vio nacer les cerró la puerta y los excluyó de oportunidades de educación, de trabajo formal, del matrimonio, de tener propiedad, de recibir salud, atención médica y además de la vida cívica. Y aunque muchas de estas problemáticas se veían en República Dominicana desde hace mucho tiempo, la sentencia 168-13 legalizó efectivamente la muerte cívica de estos dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Entonces, por este motivo, hoy vamos a levantar las historias de resistencia y la reinvención, de la solidaridad. Estos esfuerzos que han llevado a cabo las personas con las cuales vamos a conversar hoy para contrarrestar estos intentos de invisibilizar a las personas dominicanas de ascendencia haitiana y privarles de sus derechos. Somos parte de una larga tradición de construcción de lazos de solidaridad a través de luchas que nos impactan aquí y allá. Como gente de la diáspora, cuando vimos la sentencia, reconocimos de una vez que la lucha de inmigrantes y sus familias en todo el mundo estaba siendo amenazada. Reconocimos que esto era un precedente global que estaba siendo establecido por esta sentencia y que la desnacionalización y la apatria en la República Dominicana era algo que se podría ver no solamente allá, sino en otras partes del mundo. Entonces, por eso citamos las palabras de Martin Luther King, de que una injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Entonces, hoy vamos a destacar
las voces y el trabajo de activistas dominicoamericanos y dominicanas de ascendencia haitiana que han estado, que le han dado un verdadero significado a las palabras solidaridad transnacional. Estas personas han estado trabajando para levantar y amplificar la lucha por la justicia en República Dominicana, centrando siempre las voces de las personas que han sido directamente afectadas y que han liderado esta lucha. Entonces ahora se lo paso a mi pana Stephanie para que nos presente a estas gran luchadoras que vamos a compartir este diálogo esta noche. Thank you, Yanilda. Yes, I would love to introduce this wonderful panelist tonight. I will start with Arelis Figueroa, originally from the Dominican Republic, currently living in New York City. She's one of the tri-chairs of the New York State Poor People's Campaign, a national call for a moral revival, a movement inspired by Reverend Martin Luther King, Poor People's Campaign of 1968. She is also a member of the Riverside Church, where she coordinates the Latino ministry. Minister Figueroa is an activist and a community organizer, working with marginalized communities in New York on issues of housing, education, and accessibility to mental health and substance abuse services. She's a certified counselor. Minister Figueroa deeply believes that the gospel of Christ calls us to work for justice and peace and for the construction of the kingdom of God in our midst. For years, she has been an advocate for the Haitian and Dominican and Haitian community in the Dominican Republic, including in coordinating mission trips to the Dominican Republic and Haitian border, bringing health services to this impoverished and marginalized population. Ahora en español, Arelis Figueroa es nativa de la República Dominicana y ahora mismo vive en la ciudad de Nueva York. Es una de las 3 presidentas de la campaña de los pobres del estado de Nueva York, un llamado nacional para un avivamiento moral, un movimiento inspirado por el reverendo Martin Luther King de la campaña de los pobres del 1968. También es miembro de The Riverside Church, donde coordina el Ministerio Latino. La ministra Figueroa es una activista y organizadora comunitaria que trabaja con comunidades marginales en Nueva York en temas de vivienda, educación, accesibilidad, a servicios de salud mental y abuso de sustancias, y es consejera certificada. El ministro Figueroa cree profundamente que el Evangelio de Cristo nos llama a trabajar por la justicia y la paz y por la construcción del reino de Dios entre nosotros. Durante años ha sido defensora de la comunidad haitiana y dominicana y haitiana en la República Dominicana, incluso en la coordinación de viajes de la misión a la frontera dominicana y haitiana, brindando servicios de salud a esta población empobrecida y marginada. And next, I will introduce Ana Maria Belki, the human rights activist and fierce fighter for justice. Fierce fighter for justice, and who has been directly affected by sentencing 183.18 and 168.13, one of the leaders of the Reconocido movement. Ana María es an activist de derechos humanos y una activista luchadora por la justicia y directamente afectado por la sentencia 168.13 y es uno de los líderes del movimiento Reconocido. To give a background on Reconocido, voy a dar un background del movimiento Reconocido, que está conformado principalmente por dominicanos de ascendencia haitiana y promueve los derechos humanos y aspira a la integración real, plena y efectiva de los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad dominicana. Reconocido se propone mejorar la convivencia intercultural y armónica de la sociedad dominicana, trabajando fundamentalmente para que los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana sean reconocidos, respetados y garantizados por todos. So, in English now, the Reconocido movement is led by Dominicans of Haitian descent and promotes human rights and aspires to the full and effective integration of Dominicans of Haitian descent into Dominican society.
Reconocido seeks to improve the intercultural and harmonious coexistence of Dominican society, working fundamentally so that the rights of Dominicans of Haitian descent are recognized, respected, and guaranteed by all. And last but not least, I will introduce Sandy Placido. Sandy Placido is an assistant professor of history at Queens College City University of New York. Placido is a historian whose work focuses on the Caribbean, the United States, and anti-imperialism in the 19th and 20th centuries. Placido is working on 2 books, a co-authored volume that focuses on women who fundamentally shaped Dominican society from the early 1800s to the present, and another that highlights the crucial role played by Puerto Rico and Puerto Ricans in the Cold War era freedom struggles. After graduating from Yale, where she founded the Dominican Student Association in 2005, Placido worked at the Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights, where she organized with Dominicans, Haitians, and other black migrants against racialized incarceration and deportation. She's committed to the liberation and justice struggles of Haitians, Dominicans, Caribbean people, black people, and others subject to capitalist, white supremacist, and imperialist violence. Placido was born in the Bronx to parents who migrated from the Dominican Republic. Ahora en español, Sandy Plácido es una profesora asistente de historia en Queens College City, University of New York. Plácido es una historiadora en cual su trabajo se centra en el Caribe, Estados Unidos y el antiimperialismo en los siglos XIX y XX. Plácido está trabajando en 2 libros, un volumen que coautoría que se centra en las mujeres que dieron forma fundamental a la sociedad dominicana desde el principio del siglo 1800 hasta el presente. Y otro que destaca el papel crucial desempeñado por Puerto Rico y los puertorriqueños en la lucha por la libertad de la era de la Guerra Fría. Después de graduarse de Yale, donde fundó la Asociación Estudiantes Dominicanos en 2005, Plácido trabajó en la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan, donde se organizó con dominicanos, haitianos y otros inmigrantes negros contra el encarcelamiento y la deportación racializados. Está comprometido con las luchas de la liberación y justicia de haitianos, dominicanos, caribeños, negros y otros sujetos a la violencia capitalista, supremista blanca y imperialista. Plácido nació en el Bronx de padres que emigraron de la República Dominicana. Y ahora comenzamos nuestro próximo segmento donde vamos a abrir para preguntarles a los panelistas preguntas. And now we'll move on to the next portion where we'll be asking questions to the panelists, and I'll turn it over to Yanilda. Thank you. Bueno, muchas gracias a Stephanie por dar ese background de quién es, de realmente la riqueza que tenemos aquí con nosotros esta noche. Thank you, Stephanie, for giving us a background and overview of like the richness that we have with us right here tonight. Tenemos a tres gran luchadoras, como había dicho, que nos van a hablar de esta cuestión de la solidaridad transnacional, tanto en el caso de la sentencia como y de la comunidad y las diásporas dominicanas y haitianas, como también en un proceso más general. Pero viendo, our 3 amazing speakers that we have with us tonight are going to speak. We're going to hear from them about this work of transnational solidarity, both relating to the specific case of the court decision in DR that denationalized Dominicans of Haitian descent, as well as with the Dominican and Haitian diasporas more broadly, and with the question of transnational solidarity in general, which I think is a really important question. Pero comenzando por donde lo que nos ha convocado hoy, starting for what brought us here today, is the 7th anniversary of Sentencia. What we came here today to kind of commemorate is the 7th anniversary of the Sentencia. Así que la primera pregunta para las 3 panelistas sería como que reflexionen un poco y nos cuenten un poco de cómo reaccionaron frente a esta sentencia cuando se enteraron que había sido emitido,
can you take us back to the moment of your reaction and what you thought when you heard about this, the sentencia that it had been issued? Sort of what was your reaction? ¿Y por qué no comenzamos con Arelis? Why don't we begin with Arelis? Thank you, gracias. Estaba pensando que, ¿me oyen bien? Que quizás sería bueno comenzar con Ana María, que fue directamente afectada. Pero sí, y volviendo a... Vamos para allá, no se preocupen. Sí, volviendo a ese momento, primero fue rabia, fue disbelief, fue confusión, porque no podíamos como poner en palabras, entender qué estaba pasando. Pero sí una cosa que rápidamente sabíamos que íbamos a hacer era que teníamos que hacer algo. Porque como dominicanos y dominicanas que nos criamos allá y sabemos todo la historia y todo lo que el pueblo haitiano, nuestros hermanos y hermanas pasaron y pasan, de repente decirle que no eran ya dominicanos ni eran dominicanas, entonces ¿qué se supone que eran, no? Entonces ese primer momento fue de rabia y disbelief, pero también rápidamente de preguntarnos qué vamos a hacer. Hay que hacer algo. Y realmente vamos a después hablar de todas las cosas que pudimos hacer, ¿no? Empezamos las llamadas, networking y llamar para allá para ver qué era lo que estaba pasando. Un poquito en inglés, so what I say is that the first thing that we felt was anger, and in religious language, righteous indignation, because we come from the DR. We know. We know the struggle. We know the day-to-day of our Dominican, of our Haitian brothers and sisters, which are Dominicans, right? And all of a sudden to say that you are no longer Dominican. Then for us also living as an immigrant in the United States, that was also outrageous. It was like, because we keep saying, listen, that could be us. What about they can do the same thing to us? So we was making that connection, but also to say we need to do something. We need to organize. We need to have a response to this injustice. Thank you. Excelente, Arelis. Creo que sí, es exactamente lo que dices, de disbelief y I need to take action, right? It's una cosa de que esto es increíble a la vez. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Esa fue la reacción de personas, como tú dices, inmigrantes e hijos de inmigrantes en Estados Unidos que vimos esta situación y creo que lo describiste exactamente como lo sentimos muchos y muchas de nosotras y nosotros. Entonces quisiera continuar con esta cuestión en el tema dentro de la diáspora, cómo se vivió esta reacción. Entonces, no sé si Sandy nos puede contar un poco de su reacción también ante la sentencia y luego pasaremos a Ana para que nos cuente desde la perspectiva de alguien que realmente lo vivió. We're going to continue with the perspective of folks in the diaspora, of sort of how we reacted to this court decision by turning it over to Sandy, and then we'll hear from Ana from the perspective on the ground of somebody who was directly affected by this court decision. Go ahead, Sandy. Hola, buenas noches. Sí, yo estaba pensando y me di cuenta que en ese mismo mes es que yo estaba en Ghana. Yo estaba en Ghana haciendo la investigación acerca de mi doctorado, que mi doctorado es sobre una puertorriqueña activista, Ana Lidia Cordero, que por cierto fue una activista transnacional que como boricua vivió en Ghana y luchó para la independencia de Puerto Rico, la liberación de los puertorriqueños, pero que también se enfocó en crear vínculos
con movimientos del tercer mundo, de África, del resto del Caribe, de Latinoamérica, Nicaragua, Santo Domingo, y también con la lucha negra de los Estados Unidos. Es decir, digo todo eso, algo muy personal, pero es como algo, fue muy significativo estar en África, en el oeste de África, con esa comunidad que sabemos es la raíz de nuestras comunidades en el Caribe, especialmente Haití y República Dominicana. Entonces, cuando volví a los Estados Unidos, el próximo mes, ya para octubre, algunas de las personas de esta llamada, yo vi que ya estaban organizando. Me recuerdo que en ese momento mucho correo electrónico y eventos. Fui a algunas antes de que tuve que volver a Boston. Y voy a admitir que en ese tiempo, a estar en lo del doctorado, quizá no es que no estaba pendiente, pero con lo de tratar de enseñar y terminar la tesis, que iba mucho a Puerto Rico en esos tiempos también para hacer investigaciones. Pero sí, una cosa que encontré fue que en ese momento escribí un poema, so si me permiten, I can share a little bit. So let me just say it in English and then I'll just share that. Esa fue mi manera de cómo contribuir desde una persona que andaba como en muchas cosas, pero sí muy pendiente siempre. So what I'm saying is that interestingly, I was in Ghana at the time, September 2013, doing research for my dissertation, which is about a transnational activist, Ana Livia Cordero, a Puerto Rican physician who fought for Puerto Rican liberation, but made very intentional links with people throughout essentially the African diaspora, West Africa, the rest of the Caribbean, as well as the Black community in the US. So I think that is significant in terms of thinking about all of these networks historically that we're a part of, and also our ancestry as a Afro-descendant people. And so when I returned to New York the following month, a lot of the people on this call were already organizing, and I got involved how I could before returning to Boston. One of the things I did though at around that time was write a poem. So I'm just going to share. I know it's a little, but I had a couple. Oh, we love it. Nos encanta. I'm going to share it. Let's see. I know it's I'm so emo, right? Let's say you don't strip citizenship, but instead deep ignorance. Instead of searching birth records to divide, we search them to unite, find lost sisters and brothers. And instead of spilling ink in human courtrooms, we weave a giant family tree between our hearts. What if we stopped competing for pieces and instead began to demand the right to land and mobility that our rich northern neighbor deprives us of? That gives you a little bit of my perspective, right? Que en vez de quitarle la ciudadanía a la gente, deberíamos quitar ignorancia. En vez de estar buscando entre papeles para dividir, deberíamos unir hermanos y hermanas. En vez de tirar tinta en una corte, mejor tiramos tinta haciendo un árbol de familia entre nuestros corazones. Que si en vez de estar peleando por cositas, nos ponemos a demandar el derecho a las tierras y a la movilidad que nuestro vecino del norte rico no quita. Entonces, eso fue una de mis respuestas. Gracias. No, gracias, Sandy. Thanks, Sandy, for those for that reflection. Gracias por esa reflexión, Sandy. Creo que también es significativo para digamos, para expresar lo que sentimos muchas personas en ese momento, así que gracias. Thank you, Sandy, for putting those feelings that many of us felt into words. Y entonces esa fue la perspectiva desde la diáspora, desde personas, cómo la vivimos nosotras y nosotros que somos inmigrantes a los Estados Unidos o hijos de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos de República Dominicana. Para nosotros sentimos una gran conexión con inmigrantes haitianos en República Dominicana y sus descendientes dominicanos de ascendencia haitiana en la isla. Entonces, esa fue la conexión como que decía Arelis, que nos sentimos realmente impactados emocionalmente y conmovidos a la acción. We felt impacted emotionally and moved to action. Because of our positionality in the U.S. as immigrants and the children of immigrants. Pero claro, los que vivieron realmente esta situación
en la realidad fueron los mismos dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana who really suffered the consequences of this atrocious act were Dominicans of Haitian descent living on the island. And so we're so privileged to have with us Ana Belique to share with us how she lived that court decision. Tenemos el gran privilegio de poder contar con la presencia de Ana Belique, que nos contará cómo se vivió desde una persona que fue directamente afectada por la sentencia, cómo se vivió ese momento de conocer que había sido emitida la sentencia. Entonces, Ana, la palabra es toda tuya y cuando quieras te lo traduzco al inglés, a no ser que tú quieras autotraducir. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en este espacio hablando de todo el tema de la solidaridad transnacional, ya que para nosotros dentro de la lucha acá en República Dominicana ha sido algo fundamental para poder empujar nuestras demandas. Honestamente les digo que hablar de estos temas me producen muchas emociones, entonces yo a veces prefiero no tener que hablar desde las emociones, porque de hecho como que esta semana entera es una semana de muchos sentimientos juntos. Cuando llegó la sentencia, ya llevábamos tiempo incidiendo, actuando, movilizándonos para que se tomara una decisión frente a nuestras demandas. Yo pienso que más que como persona, que hablo como miembro de un colectivo que ha estado reivindicando ya durante 10 años el derecho a la nacionalidad. Creo que la sentencia nos agarró con mucha ingenuidad, porque el Tribunal Constitucional tenía poco tiempo de haberse constituido y veíamos lo que era la misión y los objetivos del tribunal y creíamos que realmente el tribunal iba a honrar su misión. Entonces, que es como garantizar los derechos constitucionales establecidos en la Constitución y un sinnúmero de palabras románticas. Entonces, como que sabíamos que venía una sentencia por ahí y llevábamos 3 años de manera sistemática actuando, movilizándonos, visibilizando la realidad, esperando una decisión del Tribunal Constitucional. Pero cuando digo que fuimos ingenuos, fue al creer que la decisión que iba a salir de ese organismo realmente iba a respetar los derechos de nosotros como población. Entonces, fue para nosotros como grupo, como personas afectadas, fue un momento de mucha decepción. Es como un momento en donde tú estás esperando que ya lo último se produzca y cuando llega esto último, tú dices, pero espérate, esto no es lo establecido, esto no es lo que dice, esto no es lo que esperábamos. No es solo lo que no esperábamos, sino no es lo que legalmente y a nivel de derecho corresponde. Entonces tú ves que el más alto órgano de tu país desconoce totalmente su propio ser, como su propia esencia, que es garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de todas las personas. Entonces, fue un momento de mucha decepción, de mucha desilusión, porque es como, bueno, internamente ya no se espera nada, no se puede esperar nada. Bueno, traduzco un poco lo que dijo Ana. I'll translate what Ana has said, but always difficult to do justice to Ana's powerful words. Siempre es difícil realmente hacerle justicia a las gran palabras de Ana, pero haré lo posible. So I'm very happy to share this space with you all to speak about transnational solidarity, because transnational solidarity has been essential for us to push forth our demands for justice.
Talking about the court decision is an issue that generates many emotions for me, and I always prefer not to I try not to speak from emotions. And this week, of course, has produced a lot of strong emotions for all of us, but I'll share some thoughts about what we experienced. When the ruling came out, we had already been working for many years to bring this issue to light. And for those of us, and so for us, we thought that that this court decision would resolve a lot of what had been happening. But I have to say we were caught off guard. We were caught being naive because with respect to the Constitutional Tribunal, we thought that it would really respect the Constitution. We thought that it would honor its mission, which is to guarantee constitutional rights. So we had been working, fighting for this for 3 years, mobilizing, working to make our struggle visible, and waiting for a decision to come down from the Constitutional Tribunal. You know, we knew that something was coming, but we were naive because we thought that this decision would be, the decision that would be issued would actually end up respecting our rights. So as directly affected people, it was a moment of huge disappointment. We thought that that finally our great hope would come. But what happened, the decision that happened is obviously not what we expected. But not only was it not what we expected as directly affected people, this is not, from a legal constitutional perspective, this is not what was right. This is not what should have happened. So we saw the highest court of the land reveal that it doesn't actually know what its role is, which is to guarantee the fundamental rights that are established in the Constitution. So for us, it was just a moment of huge disappointment, of disillusionment as directly affected people. No sé si quieres agregar algo más, Ana. No. Entonces, bueno, creo que Stephanie tiene la próxima pregunta para seguir construyendo sobre este tema. So Stephanie is going to keep building on this conversation with the next question. Thank you, Yanilda. Yes, this question definitely builds on the experiences and the feelings that all the panelists have had, that have expressed. Sí, voy a continuar con una segunda pregunta para todos. Quiero comenzar con Arelis, básicamente hablando un poco más sobre de las experiencias que ustedes han tenido y han expresado, las emociones que han expresado sobre la sentencia. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa la solidaridad transnacional para ti? ¿Cómo has llevado a cabo este trabajo después de la sentencia y antes? So I want to, I'll translate it in English. What does transnational solidarity mean to you? And how have you engaged in this work since the sentencing or even before the sentencing? Arelis, we can start with you. Okay. Yeah. Sí. Bueno, para mí creo que solidaridad transnacional significa el decir y reconocer que estamos aquí, pero estamos todavía presentes y nuestro país y nuestra tierra nos duele, ¿no? Nos duele. En relación a la sentencia y a la solidaridad en general con este tema, como llamamos dominico-haitiano, ¿no? Mucho antes de la sentencia, como dice Ana María, habíamos estado, ¿saben?, trabajando en todo esto. Me acuerdo que cuando llegó la crisis de los niños, estuvimos trabajando con mucho en eso, yendo al consulado dominicano y haciendo rallies y emitiendo documentos, ¿no? Y tratando de cambiar un poco esta narrativa que existe en cuanto a la dominicanidad, en cuanto al prejuicio que existe en la República Dominicana con el que todos nosotros crecimos. Y siempre me gusta decir eso porque como dominicana negra, yo también crecí, ¿verdad? Desde pequeña me dijeron que yo no era negra, que los negros eran los haitianos. El mayor insulto que podíamos recibir era que alguien te dijera haitiano. So, para mí el recobrar mi
el asumir mi identidad como mujer negra, pues tenía que pasar, o pasó por la valoración, el reconocimiento del pueblo haitiano y esa lucha. Entonces, volviendo allá a esta sentencia, yo puedo recordar que formamos un grupo primero que se llamó Dominicanos por Derechos, Dominican by Rights. Claro, de una vez estaban Rocío y Yanilda y todas estas muchachas comenzaron con su movimiento de We Are Dominicans, todos somos dominicanos y también le apoyamos. Había otro grupo que se llamó Black Lives Matter in the Dominican Republic. En ese tiempo ya estábamos hablando de Black Lives Matter in the Dominican Republic. So, también con Punto Salud Internacional, Punto Salud Dominicano, que es la doctora Marixa, también Alba. Por muchos años la doctora Marixa ha hecho ese trabajo de solidaridad, llevando salud a la frontera. Entonces siempre yo creo que es tan importante también el hablar, el advocacy, pero esa solidaridad ya más concreta, ¿no? Como es la salud. Cuando yo fui la primera vez y para esa persona que la doctora Marixa ve en la frontera, va a ser quizás el único doctor que iban a ver en el año completo, en el año entero. So, también eso es tan importante que recordemos también ese otro aspecto de la comida, la salud y abogar por también las necesidades más premiantes. Pero ha sido todo un proceso también, como dije, desde la perspectiva de la iglesia, ¿no? Y aquí una de las cosas también, en mi iglesia, en la Riverside Church, ahí hicimos muchos encuentros, hicimos ahí, y no solamente eso, también nosotros hicimos que la iglesia hiciera un pronunciamiento, ¿cómo se dice eso? Una resolución, y hoy precisamente la encontré. Y uno de los whereas que dijimos, voy a poner, whereas the Dominican Republic is home to a significant population of Haitian immigrants whose children born on Dominican soil were entitled to Dominican citizenship by birth until a constitutional reform in 2010. Whereas the International American Court of Human Rights condemned the Dominican Republic in 2005 for denying birth certificate to Dominican or Haitian descent. So we continue to this. At the end, we say we join religious leaders and denominations in the Dominican Republic, the United States, and around the world, among them the World Council of Churches and its 345 member churches who have denounced these grave human rights violations. So the solidarity, the international solidarity was so important at that moment. And to say also that as Christians, we couldn't be silent. The Bible is clear when we talk about the immigrants, right? In Exodus 22:21, you shall not run a stranger or person, for you are a stranger in the land of Egypt. Then in Micah 6:8, what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. And the Bible is full of passages that talk about immigrants and the poor. So that's why we couldn't be silent. And we won't be silent. Por eso no nos podríamos quedar callados, ni vamos a quedarnos callados. Y sabemos que el trabajo es largo y sabemos que hay mucha política envuelta en esto. Por eso esa división también, lo difícil de organizar
alrededor de este tema es por la política, ¿no? Porque no quieren tocar ese tema porque van a perder sus votos, inclusive los partidos que se llaman progresistas. Entonces, eso fue una realidad. Gracias también a todo esto que estaba pasando, Marino Zapete, ¿right? Que era la voz cantante allá, pues lo traímos varias veces y ya se ha convertido ya en una tradición de cada año que Marino viene, hacemos un encuentro aquí en la iglesia con él. Y sirve de motivación, hay mucha controversia, pero siempre seguimos impulsando que debe haber esa conversación y esa solidaridad con nuestros hermanos y hermanas haitianos. Gracias. Gracias, Arelis. Thank you, Arelis, for that reflection. Solo quiero sacar un hilo de lo que dijiste. I want to just pull one thread out of what you said, which is the connection between one's own identity and connecting to one's identity and transnational solidarity work. Quisiera destacar el hilo de que acaba de lo que acaba de decir Arelis. Una de muchas cosas brillantes que dijo es esta cuestión de conectarse con la propia identidad para poder involucrarse en el trabajo de la solidaridad transnacional, y quisiera que volvamos a eso en unos momentos también. No sé si también podríamos quedarnos en este momento también en esta idea y pasar también a Sandy para ver esta cuestión de Sandy que nos compartiste un poco. You shared with us already a little bit, Sandy, about transnational solidarity and how it related even to this moment of the sentencia and how you experienced it. But could you reflect a bit more as well on sort of what transnational solidarity means to you and how you connect these different struggles that you are connected to, starting from the Dominicans of Haitian descent all the way to other struggles? No sé si nos podrías compartir un poco también, Sandy, de esto, de cómo entiendes la solidaridad transnacional y cómo son estas conexiones entre distintos movimientos de liberación con los cuales estás vinculados. Sí, esa es muy buena pregunta. Para definir eso, yo pienso que esto de la solidaridad es algo muy material, muy físico, involucra el cuerpo, pero también involucra el corazón y la mente, ¿verdad? Entonces, pienso que esto del análisis es muy importante, el entendimiento de lo que en realidad está pasando. Y creo que por eso me gusta mucho la historia, es lo que hago, lo que estudio, lo que enseño. Entonces, para mí, como una persona nacida y criada acá, en Nueva York, que en realidad mis padres no me llevaban mucho, ellos me llevaron un par de veces, entonces mucho de mi entendimiento es por esto de lo individual, de entender como la experiencia de ser hija de emigrante. Y entonces especialmente ese momento que mencionaron en mi bio, que yo trabajaba en una organización para los derechos de los inmigrantes de personas aquí en Estados Unidos, pero claro, en ese grupo la mayoría eran dominicanos, pero habían mucha gente que eran del resto del Caribe, porque es Nueva York. Tenemos una población de migrantes que en realidad es una población negra, de migrantes que son gente de Haití, de Jamaica, de Trinidad, de Guyana. Haciendo ese trabajo, yo misma estoy viendo estos vínculos de que, el Estado quitándole esta estabilidad de una ciudadanía, eso crea una población que se puede explotar de una manera mucho más fácil. Y yo desde aquí, yo veía la necesidad de una solidaridad, que en los ojos del imperio somos todos negros, todos migrantes, todo, ¿ves? Y entonces a la misma vez, estudiando la historia y mirando todo la historia del imperialismo de los Estados Unidos en nuestro Caribe, en Latinoamérica, que también eso es como un nivel de imperialismo que debajo de esto está el imperialismo de todo ese poder europeo
Francia, España, Inglaterra. Entonces, yo por eso digo que es como la solidaridad involucra un entendimiento mental, que ahí está la investigación, el análisis de los datos. Yo siempre le digo a mi estudiante, la historia es como la historia de receipts, los recibos. Yo nada más te estoy dando la evidencia, muchas veces esa evidencia habla sola. Claro, hay que hacer una interpretación, pero te da muchas veces los discursos que flotan por la sociedad no están basados en cosas concretas. Entonces, muy importante ese análisis. Y para mí, ese análisis y eso me llevó a estar involucrada y interesada en el tema de solidaridad entre haitiano y dominicano mucho antes de 2013. Yo, por cierto, una vez yo fui con la doctora Maritza con Funto Salud, pero eso fue en el 2005, el 2006, y me impresionó muchísimo ese trabajo que ella hacía en la frontera de salud. Siempre me ha interesado, he estado vinculada con Miriam Neptune, que no vino hoy, pero estábamos trabajando en uno de los documentales que ella quería hacer sobre lo del masacre en el 37, y fuimos y entrevistamos mucha gente en Dajabón, en Guanamén. Eso fue en el 2008. Entonces, como lo que están diciendo los otros, esta sentencia es una culminación de generaciones de no solo represión, pero generaciones de resistencia y organizando. Esto no viene es como aquí en Estados Unidos, que estamos llegando a una culminación, pero esto es más de lo mismo. So I'll just try to translate. Where did I start? Yeah, I was talking about transnational solidarity being embodied, but also being mental and also being heart, like your emotion, right? So you have to care enough to be in solidarity, but you also have to and you have to show up and bring material resources, but you should also have a good intellectual, mental analysis of facts, of history, of the reality. And I was talking about how being the daughter of immigrants here and working with a very predominantly Black Caribbean immigrant population in the United States made me realize the power of US imperialism and how it actually connects all of us, and why we need to unite. And so that because of those connections I saw all around me growing up, I had always been thinking about the importance of Dominican and Haitian solidarity. I had actually spent time on the border with Dr. Maritza and Funto Salud before it was even, I think, officially an organization, and then also working with people like Miriam Neptune on documentaries. And it's something that I'll address it later on, but something I'm still interested in, obviously, through my teaching and research and activism today. So. Thanks, Sandy. Gracias, Sandy. Y también para completar esta conversación de la solidaridad transnacional, súper importante también lo que dices sobre embodiment. También se conecta con lo que dijo Arelis en relación a la identidad, y que esos son procesos de conexión importantísimos para este tipo de trabajo. Just everything that you just said about embodiment, and what Arelis was saying about identity as being central to transnational solidarity, I think are really important insights for us to understand this work. I want to turn it over to Anna to share with us as well sort of her perspective on transnational solidarity. How do you define it? How do you understand it? And what role has it played in your work, both as somebody who is directly affected by the sentencia and connecting with folks all over the world with respect to that, but also as somebody who has built a lot of transnational ties somebody who's built a lot of transnational ties yourself. How do you understand this work? Entonces, quisiera darle la palabra a Ana también, que como persona directamente afectada, por un lado, está como al otro lado de la solidaridad transnacional que han hablado Arelis y Sandy, pero por otro lado también ha sido una persona que ha impulsado muchos vínculos transnacionales, comenzando ni siquiera hay que ir tan lejos. Ayer, la gran conversación, el gran diálogo que Ana inició ayer entre distintas experiencias de apatridia.
Right? We don't have to even go that far. Yesterday, Ana was leading a great conversation about different experiences of statelessness around the world. Entonces, Ana, si nos pudieras compartir un poco de tu perspectiva de qué significa la solidaridad transnacional para ti y cómo has llevado a cabo ese trabajo. Bueno, hablar de solidaridad transnacional para mí ha sido como una experiencia que en el marco del movimiento reconocido ha sido como todo un reto, en el sentido de que nosotros como grupo hemos estado vivenciando una realidad tan particular que hemos necesitado que personas de fuera, de otro espacio que no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo, apoyen y nos ayuden a expandir la voz, las denuncias de todo lo que estamos viviendo. Y yo entiendo que cuando, o sea, estas personas, en el caso, muchas de ustedes que nos han ayudado, lo han hecho porque ustedes están o estaban en una posición de privilegio, en el sentido de que no estaban pasando por lo mismo que nosotros estábamos pasando, y eso le permitía a ustedes tener ciertas libertades que nosotros internamente no teníamos, pero a la vez utilizar recursos que nosotros carecíamos, de los cuales nosotros carecemos incluso todavía hoy. Y yo pienso que ahí está como la magia de la solidaridad transnacional. Cuando podemos ver que hay otros que están necesitando de cosas que yo desde donde estoy tengo la facilidad de hacer, decir o facilitar. Entonces, yo pienso que nosotros como grupo vivimos una experiencia muy edificante, que creo que un día tenemos que escribir sobre eso, lo que ha significado la solidaridad transnacional para con nosotros en esta determinada causa. Pero ¿qué sucede? Yo quiero aquí conectar con el tema de la reciprocidad. Ustedes han tenido muchos espacios de privilegio y el privilegio de poder hablar desde diferentes espacios, o de que más voces los escuchen, o de que una universidad publiquen algo a través de una universidad y esto haga resonancia. Pero nosotros, yo siempre sentí que se supone que en algún momento nosotros también deberíamos tener la misma posibilidad, o tal vez no la misma, pero sí la posibilidad de ejercer también solidaridad, como de devolver un poco todo lo que hemos recibido durante tantos años. Y en cierto sentido fue lo que intentamos hacer el 9 de junio de este año, con el caso de George Floyd y todo el movimiento internacional de Black Lives Matter. Entonces, para mí realmente fue muy frustrante y creo que para todo el equipo que estuvo ahí, ver que nosotros desde nuestra realidad, tanto que nos beneficiamos de la solidaridad transnacional, no poder expresar el mismo gesto hacia otro grupo que también están pasando realidades similares, es muy cuesta arriba, o sea, es muy frustrante, creo que es la palabra que podría utilizar, de que esta solidaridad no pueda ser recíproca. Nunca va a ser en las mismas condiciones de igualdad, porque se supone que unas ventajas ustedes tienen que nosotros no tenemos. Pero sí es un poco frustrante no poder devolver todo lo que hemos recibido. Perdón, señor, siempre se me olvida que tú tienes que traducir, disculpe, pero tú recogiste todo eso. Sí, Ana, hago todo lo posible para no dejar que se caigan ninguna ideas brillantes ahí. And so, solo voy a explicar un poco a qué te refieres con esa frustración de lo de George Floyd. Le voy a agregar eso para que no lo sepa. So to speak of transnational solidarity, this is always a really important idea and a very important challenge for Reconocido. Because on the one hand, we have lived such a particular situation. We have faced such unique circumstances. And what we've done is to ask people who have not lived what we have lived
to understand what we're going through, and to try to amplify our work. And many of those folks who have supported us, including many of you on this call right now, have actually been in a position of privilege, in the sense that you have not faced what we are facing. So you have had more freedom to do things that we couldn't. But you also may lack some resources, some of the resources that we may have. And this is the core of transnational solidarity, that you may have resources that the other person doesn't have, and vice versa, and that you can participate in a kind of exchange and a kind of transfer of knowledge, of resources, of experiences. And so I think this is a reflection that we as a group have a lot of reflecting about to do. I think Reconocido, we really have to write something about our experience with this. But what I really want to talk about today is this question of reciprocity, right? You all, many of you have the privilege of being able to speak in lots of different places and to be heard by people and to be present in spaces that we would not be allowed in, or we would not be part of, and to be heard by people who would not listen to us, right? To be published by universities and things like that. But even though we may lack the same types of access and privilege, we still feel that it's so important to have the possibility of reciprocity. And this is something that we tried to do on June 9th when Reconocido joined other movements in the Dominican Republic to try to do a protest in solidarity with the case of George Floyd, and many of the protests in solidarity that have been happening all over the country, in the US and all over the world. But it was very frustrating for us because we were not able to do so because our protest was repressed by the government. So those of us, we have benefited so much from transnational solidarity, but we were frustrated in our attempt to try to show that same solidarity towards other groups in other parts of the world that were facing injustice. And so we were not able to reciprocate that transnational solidarity in that moment. And it was something that was very frustrating to not be able to do that. Yo quiero agregar algo que no quiero que se me olvide. Es que en el caso nuestro y en muchos casos generales, cuando hablamos de solidaridad, siempre vamos a estar, y más cuando se habla de solidaridad transnacional, siempre vamos a estar en deuda, porque al fin y al cabo, por ejemplo, nosotros como Reconocido estamos en una parte de la lucha. A veces creemos que estamos en el centro, pero no, estamos en una parte de la lucha. Pero hay tantos otros espacios, articulaciones de solidaridad, de apoyo, que no todos pasan por nosotros y nosotros no formamos parte de todo. Sin embargo, son personas que están ahí, están haciendo un trabajo que tiene sus repercusiones en la lucha que nosotros estamos haciendo, aunque no están directamente conectados con nosotros. Y creo que una cosa muy importante que ustedes siempre han dicho es que lo que estamos haciendo hoy con We Are Dominican y Reconocido es parte de una larga tradición de solidaridad transnacional. No solo con Estados Unidos, sino también con Puerto Rico y con Haití, en fin. Entonces, como que en este tema, nosotros como grupo que hemos recibido tanto apoyo, siempre vamos a quedar en deuda. Y cuando hablemos de solidaridad, y no importa que querramos hacer la lista, siempre habrán personas que van a quedar sin ser nombradas porque no manejamos todo el abanico de todos los que han estado detrás de esto. No, excelente reflexión, Ana. Just to briefly, Ana says, I wanted to just chime in about something before I forget, that transnational solidarity is a permanent debt. Because, for example, we in Reconocido, we are just part of a struggle. There are so many other voices, so many other people, and so many other spaces that are out there, part of the struggle and doing important work. And we may not even be aware of them or connected to them. And so what we're doing today with We're All Dominican, with Reconocido, and all these other groups
it's a very long history of collaboration. We're talking about not just Puerto Rico, with Haiti, with the U.S. This is a much broader movement. It's a much broader struggle and much longer one at that as well. And so it's something that we will always be in debt. And we will never know all of the voices, all of the people that have been engaged in this struggle. And so it's very important to be aware that we are just one small part of this broader struggle. No sé, creo que nos quedan como, we have about 20 minutes left in this conversation. Tenemos como 20 minutos en esta conversación. And so I wanted to pick up some of these threads for one final round of questions for our participants. Quisiera recoger un poco estos hilos que nos han dejado Arely, Sandy y Ana para una última ronda de esta pregunta, esta última ronda de conversación. Y Ana acaba de hablar de espacios de privilegio, los espacios que ocupamos, ¿no? Arely nos habló de identidad, Sandy nos habló de la importancia de poner el cuerpo, de embodiment, de feeling, de emociones. Y entonces para conectar un poco y Ana, bueno, Ana lo acabo de decir, Ana nos habló de privilegio. Y también de no saber la magnitud de las dimensiones de esta lucha de la solidaridad transnacional. So Arely spoke to us about identity, and Sandy spoke to us about embodiment, about emotions, about in doing this work, and Ana spoke to us about this question of privilege and our what spaces do we occupy in this extensive struggle of transnational solidarity, of which we will never know its true dimensions. And so the question that we want to sort of start wrapping up the conversation with is thinking about each of the spaces that you occupy, right? Arely's within the faith community. You know, how do you use this space of privilege, if we think about it from the way that Ana was talking about it, to do this work? And similarly for you, Sandy, as an educator, how do you use that space of privilege of sort of university to connect to this work? Entonces, pensando desde lo que acaba de decir Ana, de estos espacios de privilegio que cada una de nosotras ocupa, pensar a Arely como una persona dentro de las comunidades religiosas, cómo usas ese espacio para esta lucha de la solidaridad transnacional. Y igual para ti, Sandy, desde los espacios universitarios como educadora, ¿cómo has usado ese espacio de privilegio, estas identidades, ¿no?, que tenemos para llevar a cabo esta lucha de la solidaridad transnacional? Entonces podemos comenzar con Arely, luego Sandy y luego cerramos con Ana. Sí. Ahora se me escucha mejor, que cambié de device. Bueno, yo no, cuando oigo la palabra privilegio, ¿verdad? Porque entiendo que sí, que hay ciertas oportunidades, pero también quiero dejar muy claro que esos espacios han sido también ganados con mucha lucha, ¿no? El ser mujer y negra y dentro de las iglesias ha sido una lucha, encontrar nuestra voz dentro de esos espacios. Pero claro, una vez ocupados esos espacios, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque eso también pasa mucho, que cuando llegamos, entonces vamos a actuar de la misma manera que las personas que estaban ahí antes, ¿no? Pero cuando llegamos a esos espacios, ¿cómo vamos a usarlos? Y eso sí ha sido para mí un privilegio para mí cuando llegué aquí, que me hice miembro de la iglesia de Riverside y llegué ahí no por el prestigio ni por lo grande y bello del edificio. Llegué y me quedé en esa iglesia, siempre le digo a la gente, porque yo sentí que ahí nadie me conocía. Yo sentí que ahí nadie, cuando tú tienes un momento en tu vida que tú no quieras mucho ir
que te digan que tú eres la hija del reverendo, ni que tú, no. Entonces para mí fue ese espacio, encontrar ese momento que yo necesitaba para recargarme. Y, eh, y ver que esa iglesia tan poderosa, entonces, ¿cómo podría yo usarla para contribuir con mi comunidad, tanto aquí como fuera? Y entonces, pues retándolo, cuando yo leí esta resolución que pudimos hacer, fue todo un proceso, cómo se hacen las resoluciones, buscando firmas y después para que el Church Council pues lo aprobara. Pero es usar, sí, esos espacios. Y tanto aquí como allá, el entender que el mensaje de Jesucristo pasa por un proceso de liberación de los pobres, sobre todo los pobres y los marginados. Entonces, el entender que tenemos una opción preferencial por los pobres y ahí vamos a hacer un apologético. Entonces, bueno, I was saying that it's not so much that privilege having, it was not like a given to us, right? We have to fight as a people of color, women. Every time we get into a space, we have to fight for it. Or there was many women or people of color who fight before us. And then how we use it, that is important. And that's what I have been able to do with Riverside Church, a church that I joined not because of the prestige, but what I found, first of all, the peace that was needed to heal myself at the moment when I first came to this country. But once there, yes, to use that platform to raise this issue, understanding that as a Christian, this is our first mandate to be in solidarity with the poor and disenfranchised. I know that we don't have much time, so thanks. Sí, yo puedo hablar entonces de esto. Sí, como educadora que doy clases sobre la historia del Caribe, historia de los Estados Unidos, creo que mucho del poder es en los marcos que uno crea para la conversación, ¿verdad? The frameworks. Es decir, un ejemplo, yo doy clase di una clase de Caribbean Women's History. Es muy raro porque normalmente en la academia de aquí, todas estas cosas se dividen, se separan, que la historia de los Estados Unidos es separado de la historia de los afroamericanos, de los latinos, y es adentro del Caribe, la historia del Caribe hispanohablante se cuenta separado a la historia del Caribe donde hablan, bueno, que fueron colonizados por los franceses, etcétera. Ustedes saben eso, ¿verdad? Yo trato de romper todas esas barreras y crear una conciencia en mis estudiantes que estamos hablando de un proceso histórico que ha afectado las Américas, el hemisphere, la hemisfera. Y es que ha sido un proceso de 500 años de todas las cosas que sabemos, capitalismo, colonialismo, el patriarcado, la antinegritud, la superioridad de estos blancos que creen que están acabando y no están, y lo que están acabando es con el mundo y con todo, ¿verdad? Y entonces, cuando uno pone ese marco más amplio, yo diría que sí, uno se da cuenta que quizá en algunas posiciones hay algo más de privilegio, eso es una cosa material y verdadera, pero cuando uno se da cuenta que estamos todos en el mismo lado, luchando contra unas fuerzas que vienen desde 1492, por cierto, en las tierras que estamos hablando, que es Haití y Santo Domingo, ¿verdad? Y por eso creo que nuestra lucha puede ser muy poderosa en crear un movimiento para el futuro que sea con una visión
que una el Caribe, por ejemplo, que la gente de Grenada, que tuvieron su revolución, que todas esas, y con lo que yo doy en mi clase, yo siempre hago esas conexiones porque un día somos nosotros, pero el próximo, un ejemplo de narrar la historia de que todos los ejemplos de solidaridad entre lo que sabemos que ahora es Haití y Santo Domingo, pero desde los 1600 siempre las personas de los dos lados han trabajado juntos para, por ejemplo, cuando tiene que ver con el tema de la esclavitud, ¿verdad? Se unieron en un frente amplio en el 1865. Las personas de Haití apoyaron a los dominicanos. En el 1965 también los haitianos apoyaron a los dominicanos en su revolución. Tenemos tantos ejemplos de una unidad por temas donde hay un interés similar, pero también estamos viendo muchos ejemplos de una represión. Por eso digo que es muy bueno estar muy claro. Estamos hablando del pueblo, de la gente, de la clase obrera, que en los dos lados de la isla están sufriendo de una clase élite que no es solo haitiana, dominicana, pero estadounidense, canadiense, ¿verdad? Entonces, quiero nada más dar un shout a cierta, por ejemplo, está la lucha de los trabajadores de factoría ahora en Haití, que he estado aprendiendo más, que lo de la pensión y de su salud médica, le sacan el dinero del cheque, pero cuando van, entonces yo sé que ha habido una lucha con esto de Rapid Response Network, pero acaba hace 1 o 2 días la Unión de Trabajadores de Cañero también en Santo Domingo, la misma lucha que le están robando la pensión. Eso cuando uno ve que es el mismo tema, y seguro eso va a pasar un día en Estados Unidos también con nuestro dinerito que nos sacan, eso viene. Tenemos que entonces hacer el análisis y crear un movimiento que tome todo eso en cuenta para hacer unas alianzas que sean más efectivas para luchar contra el enemigo que es, ¿verdad? So I'll summarize that. In my teaching, it's just a lot about frameworks for me. So I really try to frame things hemispherically in terms of, we're talking about 500 years of processes of capitalism, white supremacy, settler colonialism, patriarchy, that have created a situation across the Americas where people who are essentially Black and poor and are workers and are the unemployed and are, they're facing very similar issues. And I really try to emphasize in my classes breaking through all of these arbitrary divides that say, like Latino history over here, Black history over here, and I try to say, no, let's look at it in terms of this analysis. So I try to bring up historical examples of Haitian and Dominican solidarity that we have so many. Even, the names of both sides of the islands changed a million times, but when people came together over shared interests such as fighting slavery, right? So it's more about themes and campaigns than it is about sometimes ethnicity or nationality. So I try to bring up the support that Haitian people gave in 1865 to Dominicans when they were fighting against Spanish colonialism, and also in 1965 in their revolution as well. And then also just bringing up la lucha de los obreros hoy in Haiti, the workers in Haiti and DR today that are facing same thing, factory workers in Haiti whose pensions are being stolen and healthcare benefits being stolen. Same thing happening to sugarcane workers in the DR. So when we can start having an analysis of who the enemy is and who needs to be working together, a lot of these boundaries can break. Yes, some of us do have more material privilege, but I think as long as we realize that we're each doing work in our corner and that we're on the same side, I don't think it's so much about debt. I think it's more about that we're just in this coordinated movement against these larger forces that have been in place for 500 years. So. Thank you, Sandy, for that. I think for that perspective, I think both you and I love the beauty, the framework with which you started, right? All these histories that the way that we're taught that are meant to be separated, right? That we learned Caribbean, Spanish-speaking history separate from French Caribbean history, separate from English
Caribbean history, the United States history, and then there's African American history, then there's Latino history, and so on and so forth. And that it sounds like the work of transnational solidarity is to just say, actually, this is all one history, and to create and to bring to light that unity that has always existed. Solo quería sacar ese hilo de lo que acaba de decir Sandy, de cómo nos enseñan la historia como si fueran eventos separados, o sea, experiencias y vivencias separadas. Decir que nos aprendemos del Caribe hispanohablante, por separado del Caribe colonizado por Francia, el Caribe colonizado por Inglaterra, de la historia americana, como si fuera separada de la historia afroamericana, de la historia latinoamericana, y que el trabajo de la solidaridad transnacional es efectivamente decir que esas divisiones son artificiales y que la verdad siempre ha sido una sola lucha unida. Entonces creo que eso remite a lo que dijo Ana. This takes us back to what Ana was saying about debt. That there has always been, esa reciprocidad siempre ha existido, entonces la deuda en realidad no existe. Esa deuda que tú decías en realidad es parte de una larga historia, un arco largo de reciprocidad y de apoyo mutuo y de una unidad que siempre ha existido, pero que se nos ha querido hacer olvidar o pensar que es algo nuevo. Entonces, so just that brings us back to what Ana was saying about debt, and a feeling of debt, that in fact it's as artificial as these separate histories, that this is one part of a long arc of unity and collaboration that has always been going on. And so we're just one part of it, and so that debt has never really existed. Entonces con eso quisiera darte a ti, Ana, la última palabra sobre esta cuestión y no sé si nos quieres contar un poco sobre el trabajo que cuando fuiste cuando tu trabajo a Kenia, tus viajes a Kenia, a otros países, y uniendo luchas de personas que también han vivido esta cuestión de la patria, y qué aprendizajes tienes en relación a la solidaridad transnacional a través de tu trabajo, o sea que o sea, no es cuestión de deuda, pero que en realidad esa reciprocidad que tú decías es algo que estás haciendo activamente. I'm going to give the last word to Ana to share with us some of her work to unite the struggles of people facing statelessness in different parts of the world, traveling to Africa, traveling to other countries in Europe, in Latin America, in North America, to connect these struggles and what we can learn from that work about transnational solidarity and how we keep the struggle going. Gracias, Janita. Yo quiero volver de nuevo al tema de la solidaridad y aquí en el panel, que justamente las conocemos y ya llevamos mucho tiempo trabajando, pero solo como dejar un poco claro para algunas de las personas que pueden estar escuchándola. Yo entiendo que lamentablemente vivimos en un mundo que nos ha dividido por clase. O sea, tú eres blanco, tú eres negro. Y cada una de estas categorías trae una serie de vivir en el norte, vivir en el sur, vivir en el Caribe, vivir todo. Entonces, nosotros vivimos como constantemente luchando para alcanzar cosas por llegar a. Pero cuando tú llegas a determinado punto, ¿qué tú haces? Ustedes, por ejemplo, la mayoría son doctoras en algo. Después de haber alcanzado y logrado su doctorado, ¿qué ustedes hacen con este doctor? Entonces ustedes, o sea, puesto de una forma u otra que la conociendo que otras personas no tienen, o con un nivel de reflexión que otra persona no tiene. Y eso de una forma u otra nos permite poder accionar. O sea, por ejemplo, ¿por qué no hay más hombres luchando a favor
de los derechos de las mujeres, del derecho a la mujer utilizar su cuerpo, a decidir sobre su cuerpo, o porque no hay más personas luchando a favor de los derechos de los homosexuales y otros grupos. Entonces, de una o estar en determinado lugar nos coloca en una posición de privilegio. Yo, con respecto a los compañeros y compañeras que están luchando junto conmigo o de estar aquí y ser parte del grupo, yo tengo o estoy en una posición de privilegio. El hecho de yo poder estar conectada aquí esta noche con internet y poder tener una conversación fluida es una posición de todos los demás compañeros. Yo hubiese querido invitar a muchísimas otras personas a estar esta noche aquí conversando, pero primero el hecho de no tener dinero, o segundo que no tiene dinero, le mandamos un paquetico, pero entonces la calidad del internet que le llega no da para tener una versión virtual o no sabe. Siempre somos personas que dependen. Vamos a tener otros determinados privilegios. ¿Qué hacemos con estos privilegios? Es la cuestión. O sea, yo no puedo estar en mi posición donde estoy con una serie de ventajas frente a mis otros, a que más personas, o sea, puedo hacer dos cosas: luchar por eliminar todos los privilegios de que todos estemos iguales, o aprovechar los privilegios que yo tengo para hacer que más personas, mientras logremos eliminar todos los privilegios, hay que saber usar esos privilegios, porque no vamos a lograr eliminar los privilegios de hoy, de la noche a la mañana. Entonces, un poco eso es lo que yo quería como reforzar la idea de que el lugar donde estamos, incluso, por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un sinnúmero de personas que pudieran estar hablando de este tema, que no lo están haciendo. Ellos tienen el privilegio de tener el don de la palabra, de tener los medios, de poder hablar, y que eso no le implique a ellos perder un empleo o dejar de, o ser perseguidos, o hacer un sinnúmero de cosas que a veces son como de las cosas que yo admiro de todos los grupos solidarios de Estados Unidos, de Puerto Rico, de otros lugares que se han pronunciado, porque están desde un lugar donde pueden decir: esto no se hace, esto no puede ser, esto es una violación. Y lo van a escuchar, pero a la vez ellos no tienen el miedo de que van a perder su trabajo, o de que van a perder espacio político, o de que van a perder no sé qué por hablar de eso. A eso es que yo me refiero un poco, con aprovechar o saber utilizar los espacios de privilegio para impulsar más acciones de solidaridad, que en el caso de ustedes lo han sabido hacer magistralmente. Yo creo que podemos dar un máster a muchas personas, y con muchas otras personas que no están aquí en este espacio, que hubiera sido súper lindo que estuviera, de cómo poder aprovechar cada espacio, cada oportunidad para nosotros poder ser realmente más solidarios y visibilizar otras realidades que otros compañeros no tienen la oportunidad de. Por ejemplo, ya como conectando con lo último que decía Yanilda, comentaba de las conexiones con otros grupos y eso. Ayer tuvimos un diálogo sumamente lindo en donde el mundo tecnológico de hoy, este espacio virtual, nos permitió conectar con personas que están viviendo experiencias similares a nosotros en República Dominicana, pero en otros países. O sea, por ejemplo, personas ahí mismo cerca en Estados Unidos, o personas ahí mismo en Chile, en Colombia, que también están sufriendo las situaciones de apatridia, y que nosotros muchas veces no conocemos o desconocemos de estas realidades. Entonces, tuvimos el privilegio ayer de poder organizar en el marco de
de este mes de septiembre de lucha contra la patria, de tener en una misma plataforma a personas de diferentes países, de diferentes latitudes o realidades, hablando sobre el tema de la patria. Y aquí conversamos sobre lo que está pasando la gente de la India, en Myanmar, con los Rohingyas, sobre el tema de la patria. Lamentablemente no pudimos traer a una persona de África a que también hablara de cuál es la situación de apatria en África, en Kenia, que hay una situación muy similar a lo que estamos viviendo en República Dominicana también. Pero teníamos a Karina, que es una beneficiaria del DACA, pero al ella explicarnos su situación de cómo ella vive en apatria, es apátrida en Estados Unidos. A veces uno no cree que en Estados Unidos puede haber gente apátrida. Sí, en Estados Unidos hay gente que no tiene patria y que las leyes de Estados Unidos no le permiten acceder a la nacionalidad. Entonces, en cierto sentido, nosotros como movimiento en el día de ayer utilizamos este espacio de privilegio que hemos ido creando para poder elevar el tema de la patria más allá de la realidad dominicana y permitirnos conectar con otros y otras que están pasando por la misma situación o que también están trabajando, impulsando a afectados y activistas alrededor del mundo sobre este tema. No, gracias, Ana. Creo que es una excelente forma de ir encerrando esta conversación. I think this is a great way to sort of close out the dialogue. So I'll translate what Ana said. And I think it's a great call to action here. So Ana says, I want to go back to the question of a world that has been divided by class, by race, putting each of us into different categories, right? But these different categories also bring different experiences, right? Living in the North, living in the Caribbean. These are things that give us, we're surrounded by so much of a certain type of experience that we lose sight of the broader picture. And so we are shaped by that experience. And so to reflect on what do we do with facing, given our own sort of limited experience based on these categories, what do we do when we are faced with the experience of another person, right? Why don't we see more men fighting for women's rights, the right of women to decide what to do about their bodies? Why don't we see more straight people fighting for the rights of LGBTQ people, right? It's this question of these categories that we have been sort of boxed into. They are experiences that nevertheless may put us in positions of privilege relative to others, right? I think about even within our own group with Reconocido, the fact that I can be connected to the internet, this is a position of privilege relative to many other people in the group. The question is, what do we do with this privilege, right? So until we eliminate all privilege and all of us are in an equal situation and able to, enjoy all of the same rights and privileges, we have to ask ourselves, what are we going to do with this privilege, right? In the Dominican Republic, there are so many people that could be talking about this issue, but they aren't. They have access, they have privilege, they have access to media, they have the freedom to speak without prosecution, but they don't really do anything with this privilege, which is why I admire groups from the US and Puerto Rico that are using their privilege in this way. And I say that you are privileged because you can do this work without being afraid of losing your job, without being afraid of being threatened. And so it's about the question of using your privilege to fight for others and sort of how do you use each space and each opportunity to do so. So connecting to what Danila was saying earlier, right, we have used this privilege as a movement of Reconocido, this privilege of a movement that we have built in these spaces that we have built to try to build linkages with other groups. And so yesterday we had a beautiful dialogue with people living in similar experiences to us in the Dominican Republic, but in other countries. So we heard from people in the US, in Chile, in Colombia, people who are suffering statelessness. And yet we had not previously known about them. We had the privilege to be able to have them join our platform from different spaces. And we drew connections to situations in India, the Rohingya people, and also situations of statelessness in Africa. We had an opportunity, for example, something that we never imagined. We talked to somebody who's a beneficiary of DACA,
who is facing a very similar experience to what we face here. She's essentially in a situation of statelessness in the US, not having access to that nationality. And so that's an example of how we as a movement used our privilege to try to connect with others facing that, that situation. And so creo que es una buena forma de encerrar, Ana, de pensar que creo que para gente de la diáspora nos incomoda la palabra privilegio, porque siendo inmigrantes, viviendo en este país, uno no se siente privilegiado. Mujeres, negras, uno no se siente privilegiado, pero lo que dices creo que es una provocación importante de que esos espacios, como dijo Arelis, hemos conquistado. ¿Qué hacemos con eso ahora? Right, this provocation that Ana is pushing us to, right, sort of in the U.S., you know, people who are immigrants, women, you know, gender and sexual minorities, Black people, other people of color, we may not all feel privileged at all because of the spaces that we occupy in this country. And yet, as we have conquered these spaces, as Arelis was saying, Ana has pushed us to say, what are you going to do with it? And so thank you, Ana, for bringing that provocation and for pushing us to, you know, think about what are you going to do with these. You've conquered the spaces, and now what? Entonces has conquistado esos espacios y ahora qué. Entonces eso sí creo que es parte de esa cuestión de la reciprocidad que decías. I think that's the reciprocity that you were talking about. So on behalf of We Are All Dominican, de parte de We Are All Dominican, quisiera agradecer a nuestras excelentes panelistas, a Sandy Plácido, a Arelis Figueroa, a Ana Belique, y a nuestros grandes intérpretes de lenguaje de señas también. I want to thank all of our great panelists, Sandy, Arelis, Ana, and our ASL interpreters for being with us tonight and joining another powerful conversation. Stephanie, I don't know if you have any last words to take us out. Thank you, Yanilda. Just for us to truly think about what we've said, that this call to action, and in the conversations that we're having, to be aware and present and realize the power that we do have. And so I'm really grateful for all the panelists, and I thank everyone here that made the time and space for this beautiful conversation. Solo estoy admirando la llamada, la provocación para esta llamada, para decir algo, para aprender más del tema, porque no es algo específico a la República Dominicana, como estuvimos hablando, es algo global. Entonces, muchísimas gracias a todos los intérpretes de señas, a los panelistas, toditos, muchas gracias por el tiempo que ha sacado, y la audiencia también por estar aquí y seguirnos. Y yeah, continue to follow us on Thursdays for future dialogues, que vamos a continuar el seguimiento los jueves, el próximo jueves nos vemos. Gracias. Gracias por tenernos, gracias por la invitación.